Alabar a nuestro Dios todos los días de nuestra vida y vamos a alabarle con el himno número 27 que dice Amor tan grande. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios, amén. Amor tan grande, profundo y sublime, es el amor de mi Creador. No hay nada en el mundo que pueda igualarse al grande amor de mi Creador. Dios de amor, oh Dios de amor, solo eres tú, el Dios de amor. No hay otro Dios como tú, fuera de ti no lo hay. No hay otro Dios como tú, no lo hay. Él solo nos ama, nos protege y nos guarda de todos los males que existen aquí. Por eso cantamos con toda el alma, pues nos ha dado Jesús dulce calma. Dios de amor, oh Dios de amor, solo eres tú, el Dios de amor. No hay otro Dios como tú, fuera de ti no lo hay. No hay otro Dios como tú, no lo hay. No hay otro Dios como tú, fuera de ti no lo hay. No hay otro Dios como tú, no lo hay. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a entonar el coro 36 que dice: daré gracias a ti, oh Señor, entre los pueblos. Y venimos a alabar a nuestro Dios por su eterno amor y su misericordia, su fidelidad, que es más alta que las nubes. Él es nuestro Dios, maravilloso, indescriptible, nadie hay como Él. Vamos a alabarle. Gloria a Dios, aleluya. Daré gracias a ti, oh Señor, entre los pueblos. Cantaré tus alabanzas y el
49, el creador del ancho mar. Gloria a Dios. Y dice la palabra de Dios en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne, dice más adelante, y habitó con nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y dice también el versículo número 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Qué bendición tan grande tenemos de ser hijos de Dios por la obra perfecta de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. El creador del ancho mar, cuando perdido me encontré, mi corazón vino a salvar, y hoy en su amor vivo y por fe. El inocente Salvador, que en mi lugar quiso morir, sobre la cruz, cual malhechor, para poderme redimir. De cómo Dios me puede amar, yo no lo puedo comprender, mas sin llegar a descifrar, quiero su amor corresponder. Yo no merezco su favor, mas por su gracia salvo soy. Sin merecer su inmenso amor, sé que por él al cielo voy. Por eso canto sin cesar, porque llenó mi corazón de paz, de gozo y bienestar, que incomparable bendición. El creador del ancho mar, cuando perdido me encontré, mi corazón vino a salvar, y hoy en su amor vivo y por fe. El inocente Salvador, que en mi lugar quiso morir, sobre la cruz, cual malhechor, para poderme redimir. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar, hermanos. Alabemos a nuestro Dios. Bendito seas, Dios Todopoderoso. Gloria sea a tu santo nombre, bendito Dios. Te alabamos porque tú has sido Gracias, Padre eterno y maravilloso. Gracias, Señor, tu misericordia. por habernos amado tanto, Señor, y haber enviado a tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, para salvarnos. Gracias, Cristo maravilloso, por haber dejado, Señor, tu trono de gloria, Señor, y venir a mostrarnos tu amor, Señor. Venir a salvarnos, Señor, venir a sacarnos de las tinieblas, del lodo cenagoso, Señor,
y darnos vida, vida en abundancia. Tú eres el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Tú eres el Verbo hecho carne, lleno de gracia y de verdad, el unigénito. Gloria sea tu nombre, Señor Jesús. Te alabamos y te bendecimos, Señor, porque por ti tenemos vida eterna, tenemos segura, Señor, tenemos esa seguridad de que algún día estaremos contigo en los cielos, Señor. Ese es nuestro anhelo, ese es nuestro deseo, Señor, estar algún día por la eternidad en tu presencia, Señor. Estar por la eternidad alabando tu nombre, Señor. Tú lo mereces, bendito Dios. Nadie como tú, Señor, eres incomparable, Señor. Tu majestad es grande, bendito Dios, gloria sea tu nombre, Señor. Recibe en esta tarde nuestra adoración, fruto de labios que confiesan tu nombre, Señor. Nadie como tú, bendito Dios. No tenemos nada que ofrecerte, Señor. Todo lo que tenemos es tuyo, bendito Dios. Pero queremos darte la gloria, la honra, la adoración en esta tarde, Señor. Que tu nombre sea exaltado, bendito Dios. Límpianos, Señor. Purifica nuestros corazones, nuestras mentes, Señor, para que esta alabanza sea agradable a ti, Señor. Exáltate, bendito Dios, que tu nombre sea exaltado, Señor, tu nombre sea glorificado, Señor. Sabemos que tú estás aquí, Señor, tú eres fiel, bendito Dios, nunca nos has dejado, Señor. Tu misericordia, Señor, es grande, tu paciencia, tu amor, bendito Dios. Gracias por este día, Señor, gracias porque tú nos has guardado en este día, Señor. Nos has dado, Señor, la vida, nos has dado el sustento, Señor, y nos das la bendición de podernos acercar a tu presencia, Dios. Qué bendición tan grande poder estar ante tus atrios, Señor, en este lugar santísimo, Señor. Gracias, bendito Dios, te adoramos y te bendecimos, Señor. Solo tú eres Dios, nadie como tú, bendito Salvador. Alabado tu nombre, Señor. Amén. Vamos a entonar el coro, hermanos, que dice: tú solo eres Jehová. Él es nuestro Dios, Él es el Creador, el sustentador de todas las cosas. Él es quien en su misericordia también manda la lluvia para que los campos también sean regados y podamos gozar de todos esos alimentos ricos. Tú solo eres Jehová. Cielo
hermanos, para así poder depositar nuestra ofrenda, y después entonamos el himno número 26 que dice: enlazo las inmensas de embravecido mar. Y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías, cada uno con la ofrenda de su mano, conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiere dado. Una vez más, hermanos, y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías, cada uno con la ofrenda de su mano, conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiere dado. Gloria a Dios. Dice este himno: enlazo las inmensas de embravecido mar. En las olas inmensas de embravecido mar, que asaltan de mi alma la pura embarcación, de rodillas a Cristo clame y el huracán, desecho cual instante a la voz de Dios. Es Cristo la roca, el ancla de mi fe, los males, lamentos y ayes de temor terminan por siempre con mi supremo Rey. Es Jesucristo mi refugio, me guarda de peligros, de pruebas, de dolor. Él manda que los vientos lo agiten tempestad, los mares se detienen, la ola reposó, confiando más. Es Cristo la roca, el ancla de mi fe, los males, lamentos y ayes de temor terminan por siempre con mi supremo Rey. Es Jesucristo mi refugio, mi dulce Salvador, sin mi hermoso amigo y Dios, me libra de tristeza y aleja amargallez, porque llegué al cielo, mansión de ser de amor, la fuente inagotable de dicha y bien. Es Cristo la roca, el ancla de mi fe, los males, lamentos y ayes de temor terminan por siempre con mi supremo Rey. Es Jesucristo mi refugio. Gloria a Dios. Y el salmista decía: sé para mí una roca de refugio donde recurra yo constantemente. Y Él ha sido nuestro refugio, Él ha sido nuestro escondedero hasta el día de hoy. Y tenemos esa seguridad, dice la última estrofa de este coro: por fe yo iré al cielo, mansión del ser de amor. Algún día estaremos con Él para siempre, por la eternidad. Vamos a entonar, hermanos, el himno número 300 que dice: habla Jesús amante. Y después de este himno vamos a hacer una oración para que Dios hable a nuestras vidas a través de su palabra. Habla mi corazón,
la palabra de Dios de sí misma que deseables son más que el oro. Su palabra es deseable más que el oro y más que mucho oro afinado. Y que en esta tarde, hermanos, deseemos escuchar la voz de nuestro Dios más que cualquier otra cosa, que estemos ansiosos por escuchar su voz, así como el niño recién nacido, el bebé recién nacido desea la leche, así que nosotros deseemos esa leche espiritual. Bendito Dios y buen Padre Celestial, en esta tarde, Señor, te rogamos que hables a nuestras vidas, Señor. Venimos sedientos de tu palabra, Señor. Venimos sedientos, necesitados de ti, Señor. Habla nuestras vidas, Espíritu Santo. Redarguye nuestros corazones. Háblanos, Señor. Háblanos. Danos unos oídos atentos a tu voz, Señor. Que nuestro corazón, Señor, esté dispuesto a escuchar tu palabra, Señor. Que no tengamos un corazón endurecido, Señor, sino que prestemos atención, Señor, a lo que tú nos hables en esta tarde. Señor, habla nuestras vidas, te lo suplicamos, Señor. Queremos, Señor, ser exhortados por tu palabra, ser enseñados, ser corregidos, Señor, ser consolados por tu bendita palabra, Señor. Ayúdanos a guardar tu palabra en nuestro corazón, Señor. Que la guardemos, que meditemos en ella, Señor, a lo largo de la semana. Bendito Dios, háblanos, Señor. Usa la vida de tu Hijo, Señor, dale sabiduría. Úsale, Señor. Recuérdale, Señor, todo aquello que él estudió, bendito Dios, y que pueda predicar tu palabra con fidelidad, con denuedo. Úsale, bendito Dios, y ayúdanos, Señor, a obedecer tu palabra, Señor, pues bienaventurados, dichosos, felices seremos, Señor, si prestamos atención a tu voz, Señor, y la obedecemos. Que no andemos, Señor, conforme a nuestras ideas, nuestros pensamientos, Señor. Que nuestra vida, Señor, sea regida por tu bendita palabra, Señor. Que prestemos atención para ser sabios, para ser mujeres sabias, mujeres prudentes, que edifiquen, Señor. Ayúdanos, bendito Dios, a prestar atención. Gracias, Señor, por tu bendita, tu perfecta palabra, Señor, que no tiene errores, que es eterna. Pues cielo y tierra pasarán, mas tu palabra no pasará, bendito Dios. Ayúdanos a poner atención, Señor. Ayuda a los bebés que estén tranquilos, Señor, que estén atentos también, Señor, que no nos distraigan, Señor, para poner atención a tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Aleluya, bendito sea nuestro Dios, hermanos. Le damos gracias a Dios en esta hermosa tarde porque podemos alabar y bendecir su nombre. Y bueno, aunque está lloviendo un poquito, le damos gracias a Dios porque pues tenemos un lugar donde estar, donde refugiarnos, donde poder tener un techo, aunque es provisional, pero bueno, sabemos que el Señor está con nosotros y su presencia, hermanos, está en este lugar. Y vamos a abrir, hermanos, en esta tarde nuestras Biblias en el Evangelio de Juan. Retomamos, hermanos, el Evangelio de Juan, capítulo 7. Nos quedamos en el capítulo 7. Habíamos hecho una pausa porque habíamos considerado, nos habíamos detenido para concluir el capítulo 16, hermanos, de Apocalipsis, y ahora retomamos la serie de enseñanzas del Evangelio de Juan. Ahora vamos a leer, hermanos, del capítulo 7, del versículo 19 al versículo 24. Evangelio de Juan, capítulo 7, versículos del 19 al 24, hermanos, y vamos a atender, vamos a escuchar, vamos a ver lo que en esta tarde nos enseña la palabra de nuestro Dios, y pues que sea, hermanos, el Señor el que hable a cada uno de nosotros por medio de esta enseñanza. Vamos a leer Evangelio de Juan 7, versículos del 19 al 24. Dice la Sagrada Escritura: ¿no os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley? ¿Por qué procuráis matarme? Respondió la multitud y dijo: demonio tienes,
¿quién procura matarte? Jesús respondió y les dijo, una obra hice y todos os maravilláis. Por cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres. Y en el día de reposo circuncidáis al hombre. Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, os enojáis conmigo porque en el día de reposo sané completamente a un hombre. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Aleluya. Vamos a ver esta enseñanza, hermanos, este pasaje del capítulo 7 del Evangelio de Juan. Y ya hemos visto los primeros 18 versículos, hermanos, de este capítulo. Sería el cuarto tema, hermanos, el cuarto tema, 1, 2, 3, sí, sería el cuarto tema de este capítulo 7. Y vemos, hermanos, todo lo que se ha mencionado hasta este momento acerca, de quién es el Señor Jesucristo. Al principio, hermanos, veíamos de este capítulo 7 cómo sus hermanos querían de alguna manera influenciar al Señor Jesucristo para que actuase conforme a lo que ellos creían conveniente, y le decían, haz esto, actúa de esta manera, si tú haces este milagro, la gente va a ver y te va a seguir. El Señor Jesucristo les hace ver que él todo lo que actuaba y lo que hacía no era conforme a su idea o para llamar la atención, o para agradar al hombre, sino era conforme a los tiempos y la voluntad del Señor, de Dios, de su Padre. Y se los dijo, mi tiempo aún no ha llegado, la gente me aborrece, pero es porque les digo que sus obras son malas. Así que a partir de ese momento, vemos que el Señor Jesucristo, que estaba por celebrarse una importante fiesta, decide no asistir, por lo menos no en su inicio, sino que vemos más adelante en este mismo capítulo que él va a mitad de la fiesta. Cuando la fiesta estaba a la mitad, dice la Escritura que el Señor Jesucristo subió al templo y empezó a enseñar. Al principio los judíos, los líderes, se preguntaban dónde estaba él, y había una división de pensamiento de personas acerca de lo que creían del Señor Jesucristo. Pero vemos que a partir del versículo 14 en adelante, el Señor, que empieza a predicar, empieza a anunciar, comienza a ser cuestionado, y le preguntan, le dicen de manera sarcástica y con menosprecio, ¿cómo sabe letras sin estudiar? ¿Quién es él para enseñarnos? ¿De qué escuela es él? ¿De dónde ha venido él como para venir a enseñarnos? Y el Señor Jesucristo les hace ver, yo no vengo de parte de un hombre, yo no vengo representando a un maestro humano. Yo, todo lo que enseño, dice el Señor, mi doctrina es de aquel que me ha enviado. Entonces, vemos que el Señor Jesucristo les hace ver que lo que él enseñaba, todo lo que él hacía, era conforme a los planes de Dios. De manera que aquí el Señor Jesucristo les dice, todo lo que yo he hablado es la doctrina de Dios, es palabra de Dios. Y podemos recordar cómo el apóstol Juan presenta al Señor Jesucristo como el verbo hecho carne. Y aquí les dice el Señor Jesucristo, mi doctrina no es mía, sino de Dios. Cristo, hermanos, es el verbo. Cristo es la palabra de Dios. Cristo vino a darnos a conocer, como dice Hebreos, en otro tiempo los padres fueron, Dios habló a los padres por medio de los profetas, pero ahora nos habla por medio del Hijo. Y aquí les está hablando el Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Les está hablando y les está diciendo, todo lo que yo enseño es de Dios. Yo no busco mi propia gloria. Quien busca su gloria es falso, no es de Dios. Pero este es verdadero, el que anuncia las verdades de Dios. Yo no hablo por mi cuenta, hablo la doctrina de a las personas a quebrantar la ley.
el Señor Jesucristo les hace ver lo contrario, que eran ellos los que quebrantaban la ley. Vean lo que dice el versículo 19, les dice: no os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley. Aquí el Señor Jesucristo, hermanos, más que una pregunta que viene ahí, está haciendo una acusación. Está haciendo una acusación, hermanos, a los judíos que se jactaban, que le cuestionaban, que les decían: ¿quién eres tú para enseñarnos? ¿Quién eres tú para hablar? El Señor Jesucristo, hermanos, conocía sus corazones y Él sabía, hermanos, el odio que tenían hacia Él. Más atrás, en el versículo 12, decían algunos de Él que engañaba al pueblo. Esto era evidencia del odio que le tenían. En este mismo evangelio de Juan hemos visto cómo querían matarle, cómo ellos tenían la intención de acabar con Él por las obras que Él hacía, por las enseñanzas que Él daba. Y aquí el Señor Jesucristo, hermanos, hace más que una pregunta, un juicio a estos líderes, un juicio a estas personas, y les dice: ¿no os dio Moisés la ley? ¿No les dio Moisés a ustedes la ley? ¿No les habló a ustedes Moisés y les dijo cuál era la voluntad de Dios? La respuesta, hermanos, a esa pregunta podríamos decir sí. Sí, Moisés les dio la ley, pero no quedó hasta ahí lo que el Señor les decía, sino que les dice: ¿y ninguno de vosotros cumple la ley? Vean, hermanos, la declaración del Señor Jesucristo, insisto, más que una pregunta, aquí, hermanos, les está haciendo una acusación, una declaración importante. Ustedes que tienen la ley y se jactan de la ley, no la obedecen, no la cumplen. Pero aquí, hermanos, el Señor no está solamente acusando a los líderes religiosos. El Señor conocía los corazones. Él podía, hermanos, y les hacía ver lo que había en ellos, que lo que hacían, su actuar, no era agradable delante de Dios. Pero aquí, hermanos, vemos esta importante acusación que no es solo para ellos, es una reflexión para cada uno de nosotros, hermanos, para que veamos y podamos atender, hermanos, a lo que dice la palabra de Dios. Vean, el Señor Jesucristo les pregunta: ¿no os dio la ley y ninguno de vosotros cumple la ley? El Señor, hermanos, aquí les está haciendo ver algo. Pues nadie puede guardar la ley. Ellos tenían la ley, pero no la guardaban. Nadie, hermanos, ha podido entrar a la presencia de Dios por su obediencia a la ley. Si se dan cuenta, hermanos, esta acusación no es solamente para ellos, también es para nosotros, porque la ley nos ha sido dada. Y la pregunta aquí, podríamos decir, es: ¿cumplimos acaso la ley? La respuesta es no. No la cumplimos. No obedecemos lo que dice la Escritura. No podemos cumplir la ley y ser aceptados delante de Dios por nuestras obras, por obedecer la ley. Los judíos reverenciaban la ley. Ellos buscaban guardarla y adquirir la salvación, tener la salvación por medio de ella. Y eran muy cuidadosos al obedecerla, al honrarla. Pero el Señor Jesucristo les hace ver que ellos no la cumplían. Y eso es precisamente, hermanos, lo que la Escritura nos enseña que es la condición del hombre. Vean lo que dice, hermanos, con respecto a esto, Romanos capítulo 3, versículos del 9 al 20. Vean lo que dice la Sagrada Escritura, hermanos. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a los judíos y gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Dice: todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. Esto, expresión inútiles, es: todos fueron creciendo, todos el pecado, todos fueron pecando más y más. No hay quien haga lo bueno, dice la Escritura, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios.
Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. No conocieron caminos de paz. No conocieron el camino de paz que les da la paz delante de Dios. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Vean, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. ¿Y quiénes son los que están bajo la ley? ¿Y cuál es la condición, hermanos, de nosotros cuando estamos bajo la ley? Vean, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano puede ser justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento de pecado. Entonces, aquí Pablo, hermanos, como el Señor Jesucristo está haciendo ver, tienen la ley, pero la ley no les salva, desobedecen la ley. Todo aquel que está bajo la ley, cierre la boca, dice la Escritura, guarde silencio, pues todos están bajo el juicio de Dios. Por las obras de la ley, ningún ser humano, ninguno, puede ser justificado delante de Dios, hermanos. Entonces, a la pregunta del Señor Jesucristo, hermanos, ¿qué Él hace? ¿Nos dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley? Personalmente podríamos y deberíamos decir conforme a la Escritura, por la ley ningún ser humano podrá ser justificado. Y aquí el Señor les está haciendo, hermanos, ese señalamiento, esa acusación a los líderes religiosos. Pues como ya leímos en Pablo, el objetivo de la ley, hermanos, era revelar el pecado, era revelar nuestra condición, era mostrarnos cuál era nuestra situación delante de Dios, era revelar nuestra desobediencia, era revelar, hermanos, que no podíamos cumplir lo que la ley decía. Los judíos, hermanos, no lo habían entendido de esa manera y ellos pensaban que podían obtener la salvación por sus méritos, por sus obras, por su esfuerzo, siendo que la ley, hermanos, para ellos debía ser un conducto, debía ser una manera en la que reconociesen su necesidad de la misericordia de Dios, pero no lo hicieron así. Y aquí el Señor, hermanos, les está acusando. Ellos que buscaban su propia gloria, ellos que buscaban, hermanos, su propio reconocimiento, ellos que buscaban, hermanos, ser vistos y observados por el pueblo. Aquí el Señor les está diciendo, ninguno de ustedes, ninguno ha podido cumplir la ley. De aquellos los que se jactan, ustedes no lo pueden cumplir. Ellos, hermanos, no reconocían su necesidad de la misericordia de Dios. No importaba qué tan estudiosos fueran de la ley, habían fracasado en su obediencia. Así es todo ser humano, hermanos, no importa qué tanto se puedan esforzar, fracasamos en nuestra obediencia a la ley, fracasamos en nuestra obediencia a Dios, y es, hermanos, eso lo que nos debe llevar y nos debe hacer ver nuestra necesidad de Dios. Ellos, hermanos, no reconocían a Dios. Ellos, hermanos, no se arrepentían y no habían visto su necesidad de un Salvador. Por eso negaban al Señor Jesucristo, por eso negaban al Mesías, por eso negaban a Cristo, porque ellos se creían autosuficientes, creían que era suficiente con su obediencia. Dice Romanos 10:4, porque el fin de la ley, a lo que conduce la ley, a lo que nos lleva la ley, es a Cristo, para toda justicia a todo aquel que cree en Él. La ley, hermanos, dice este pasaje, su fin, su propósito es llevarnos a Cristo, no vernos a nosotros, no ver nuestro esfuerzo, sino ver a nuestro Salvador. Y aquí Cristo les está haciendo ver esa condición. Ustedes no cumplen la ley, ustedes no obedecen la ley. Vean su condición, vean sus pensamientos, vean su corazón. Ellos estaban lejos, hermanos, los judíos, de entender el propósito de la ley.
y rechazaron a Cristo, el único que podía librarlos de la condenación. Lejos de aceptarlo, buscaban matarlo, porque en sus corazones había pecado, rebeldía y dureza. Vean, hermanos, cómo les termina diciendo. Esto es como que si a la respuesta de ellos hubiese sido no, nosotros no hemos desobedecido la ley, les dice el Señor, procuráis matarme. Entonces, ¿por qué procuran matarme? ¿Por qué procuran actuar de esta manera en mi contra? El Señor, hermanos, conocía sus corazones. Ellos se enorgullecían de ser discípulos de Moisés. Ellos se jactaban de ser discípulos de la ley de Moisés. Por eso más adelante dice, nosotros somos discípulos de Moisés. Seguimos a Moisés, sus enseñanzas, su palabra, lo que él dice. Seguimos lo que Moisés ha dicho en la ley. El Señor Jesucristo les hace ver que no le seguían, que no seguían la ley, sino que en su corazón había maldad. Y la evidencia de eso es que procuraban matarme. Ustedes procuran matarme. Y pudiesen decir ellos, pero ¿en qué hemos pecado? ¿En qué hemos pecado si no lo hemos llevado a cabo? No lo hemos hecho. Quizás solamente estaba la intención. Pero recuerden, hermanos, lo que el Señor también enseñó en el Sermón del Monte, acerca de lo que era el matar, acerca en este caso de lo que era la ira. Ustedes escucharon que fue dicho, no matarás, pero cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio será culpable ante el concilio. Y aquí vemos, hermanos, que justamente en la siguiente parte, hablando precisamente de cómo se dirigían al Señor Jesucristo, le dicen, demonio tienes. Entonces, con esa expresión, el Señor comprueba, y con lo que ha enseñado, que ellos eran culpables. Por esta causa los judíos procuraban matarle. Versículo 18, y aún más procuraban matarle. Esa era la intención de los judíos. Querían matar al Señor y lo rechazaban. Rechazaban lo que el Señor les decía que era verdadero. Se ofendieron ante el argumento. Lo acusaron, dice, de estar endemoniado. Demonio tienes. Hicieron una falsa acusación. Estas personas, hermanos, tenían intenciones que no eran buenas, que no eran agradables delante de Dios, y manifestaban su odio delante de nuestro Salvador, diciendo estas palabras. Demonio tiene, rechazando de esta manera quizás la corrección, el señalamiento que el Señor Jesucristo les estaba haciendo. Vean, hermanos, el corazón de estos hombres, el corazón de estas personas, un corazón duro, un corazón insensible, un corazón jactancioso, un corazón orgulloso, sin aceptar la corrección, sin aceptar lo que les estaba diciendo el Señor. No están haciendo bien. Ellos se jactaban, lo rechazaban y menospreciaban. Pero ¿cómo respondió el Señor, hermanos? Porque le dijeron, vean, demonio tienes. ¿Quién procura matar? El Señor, hermanos, ignoró ese comentario ofensivo. Y hay una importante enseñanza a nosotros, hermanos. Porque aquí vemos que el Señor fue acusado, fue menospreciado de una manera injusta. Él les estaba enseñando. Y ellos respondieron con una amenaza, con un insulto, con una falsa acusación. Ante la injusticia, hermanos, el ser humano, las personas, muchas veces, hermanos, responden de manera natural en defensa, la defensiva. Responden para dar respuesta, responden para defenderse, responden para contrarrestar, contraargumentar esa ofensa que han hecho en contra de ellos. Esa es la manera en la cual el mundo, hermanos, responde. Pero vemos que el Señor Jesucristo no respondió. Él no hizo caso a los insultos. Hermanos, que así ustedes y yo podamos ser. Yo sé que es difícil, es algo que
muchas veces va contra lo que somos, contra nuestra dignidad quizás, contra muchas cosas en nosotros y se puede decir algo en nuestra contra. Bueno, que nosotros hagamos como el Señor Jesucristo e ignoremos todas esas cosas para la gloria y honra de nuestro Dios, hermanos. Si así lo hacemos, si hacemos de esta manera, como vemos en este pasaje, estaremos imitando a Cristo. Estaremos imitando al Señor Jesucristo. Y nosotros, hermanos, ¿a quién queremos ser semejantes? A Cristo. Entonces, vemos este pequeño ejemplo, este pequeño momento. Y en nuestro corazón debe haber un anhelo de hacer como Él hizo. Que cuando lo acusaron, no respondía. Como cordero fue llevado al matadero. Como oveja delante de sus trasquiladores, dice, enmudeció y no abrió su boca. Y así hizo el Señor, pero sí respondió, hermanos, para corregir lo que ellos estaban negando. Vean, y aquí hay que leer, hermanos, quizás los versículos juntos, pero antes leemos el 21. ¿Qué le respondió? Una obra hice y todos os maravilláis. ¿Cuál fue esa obra que hizo Jesús y todos se maravillaron? El momento en el que Él sanó a ese hombre paralítico. Él sanó al paralítico y dice la palabra de Dios que todos lo vieron. Acusaron al paralítico de desobediencia. Y dice aquí la Escritura que el Señor les dijo, ustedes se maravillaron, se sorprendieron por esto que hice. Fue una reacción natural al ver el milagro, lo que el Señor Jesucristo hizo. Se maravillaron, se sorprendieron, vieron las grandes obras del Señor. Pero aún así, hermanos, vemos que ellos que vieron las señales no creían en Él, sino que le rechazaban y acusaban más y más. Ustedes han visto lo que hice, la obra que hice, y se maravillaron. Y después les responde, por cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres. Y en el día de reposo circuncidáis al hombre. Vean, si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, ¿por qué os enojáis conmigo? Porque en el día de reposo sané completamente a un hombre. ¿A qué hombre sanó en el día de reposo? Al paralítico. 38 años me parece ser que fue. 38 años enfermo en esa condición, lisiado sin poder valerse. Dice la Escritura, ustedes se enojaron conmigo. Pero aquí el Señor, hermanos, va a señalar y va a hacer un contraste importante. Jesús, hermanos, había en su momento defendido la sanidad que había llevado a cabo, que era la obra de Dios, que era la voluntad de Dios, el haber sanado a ese paralítico. Pero ahora, hermanos, también señala a ellos la mala interpretación que tenían del día de reposo. Recuerden, hermanos, lo que veíamos en su momento, lo que ellos creían que era el día de reposo. Para ellos el día de reposo era no hacer una serie de cosas, simplemente no hacer por hacerlas. Y habían establecido regla tras regla, norma tras norma, mandato tras mandato, para poder interpretar y poder cumplir conforme a su entendimiento el mandamiento de guardar el día de reposo. Y ellos decían, tienes que hacer esto, no tienes que hacer aquello, tienes que solamente dar estos pasos, tienes solamente que hacer esta parte. Ellos buscaban cumplir ese mandamiento, esa regla, y la interpretaban de muchas formas para poder llegar a ese cumplimiento. Ellos, hermanos, buscaban cumplir la ley, interpretando dándole muchos reglamentos a ese mandamiento. Pero el Señor Jesucristo aquí les hace un contraste, les hace un señalamiento también con otra ley. Les recuerda lo que habían recibido de Moisés, la circuncisión, que era, hermanos, el pacto de la circuncisión.
Ahí en Génesis 17 lo podemos leer. Dios hace un pacto con Moisés para que todo hijo, todo varón, todo hombre que naciera de la familia de Abraham y poder ser parte del pacto, parte del pueblo de Dios, tenía que ser circuncidado al 8º día. Ese era el mandamiento. De manera que a partir de ese momento, todo varón, toda persona, en este caso el varón, para ser parte del pueblo de Dios, tenía que ser circuncidado al 8º día. Ese era el mandamiento. Y generación tras generación, desde los padres hasta el tiempo del Señor Jesucristo, habían cumplido este mandamiento. Por eso les dice: Moisés os dio la circuncisión, pero añade, no es que sea de Moisés, sino de los padres. O sea, ese mandamiento viene desde Abraham, porque Dios hizo ese pacto con Abraham, que serían su pueblo, y ese pacto se sellaba, por así decirlo, se recordaba ese pacto por medio de la circuncisión, y generación tras generación, varón tras varón, para cumplir ese mandamiento, era circuncidado al 8º día. Pero ¿qué pasaba aquí? Dice el Señor Jesucristo: había momentos, había tiempos en que ese 8º día para un varón caía ¿en qué día? En el día de reposo. Entonces, ustedes, para poder cumplir ese mandamiento, ¿cuál? De la circuncisión, tenían que hacer a un lado lo que ustedes mandaban en el día de reposo. O sea, no cumplían con el día de reposo por hacer un bien, por obedecer ese mandamiento de Dios. Eso es lo que el pueblo hacía. Cuando el día 8º caía en día de reposo, los padres iban con el bebé para ser circuncidado y cumplir el mandato de Dios, hermanos, el mandamiento de Dios. Entonces, hermanos, ahí el Señor Jesucristo es a lo que apunta, a la falsa acusación, a la acusación, vamos a decirlo así, incongruente, que hacían en contra del Señor, porque ellos hacían un bien, la circuncisión, y desobedecían el día de reposo. Y Jesús hizo un bien, sanó a un hombre enfermo en el día de reposo, y ellos se molestaron con él y querían matarlo por haber hecho así. Y el Señor les habla y les señala esa manera incongruente de actuar. Ellos sí quebrantaban el día de reposo para circuncidar, pero como Cristo no podía sanar a una persona en el día de reposo, el Señor, hermanos, aquí está señalando, exponiendo la gran hipocresía de estos hombres, la falsa santidad de estos hombres al señalar al Señor Jesucristo. Y es algo, hermanos, que vemos en la Escritura que el Señor Jesucristo hizo constantemente: sanar en día de reposo. Bueno, porque así, hermanos, se daba la situación. Por ejemplo, ahí en Mateo capítulo 12, versículos 11 y 12, vemos, hermanos, cómo el Señor sanó a un hombre. El Señor Jesucristo estaba en la sinagoga y llegó un hombre con la mano seca, dice la palabra de Dios, y ahí el Señor, antes de sanarle, porque los judíos le dijeron: ¿es lícito sanar en día de reposo? Y el Señor les dice: a ver, ¿cuántos de vosotros, si tienen una oveja y la oveja cae en un hoyo en día de reposo, no la sacaría? Y ellos yo en su mente respondieron: no, pues sí la sacaríamos, aunque sea en día de reposo, porque es nuestra oveja. ¿Cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, como resultado, es lícito hacer el bien en día de reposo. Y ayer el Señor les estaba enseñando, vemos que es algo que el Señor Jesucristo les estaba diciendo. Lucas capítulo 13, en Lucas capítulo 13 vemos esta situación. En este caso vemos en Lucas capítulo 13, versículos del 10 en adelante. Lucas 13, versículos del 10 en adelante. El Señor sana a una mujer que desde hacía 18 años tenía una enfermedad, espíritu de enfermedad.
Y el Señor sana a esta mujer, y en el versículo 15, en el versículo 14 le señalan: ¿por qué lo hiciste si es día de reposo? Y vean lo que el Señor le responde a los judíos: hipócrita, cada uno de vosotros, ¿qué no desatan ustedes en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber? ¿Qué no ustedes hacen estas cosas en día de reposo? Y a esta hija de Abraham, a esta mujer que lleva 18 años atada por Satanás, que Satanás había atado, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Entonces, vean, hermanos, lo que señala aquí el Señor Jesucristo: la hipocresía, la incongruencia de los líderes religiosos. ¿Qué es lo que ellos hacían, hermanos? Vean, su interés, el interés de ellos no era cumplir la ley, era solamente atacar al Señor Jesucristo. Y el Señor aquí les dice una vez más lo que ellos hacían el día de reposo: ¿y por qué a mí no me permiten sanar a una persona? Si yo estoy haciendo un bien, la obra de Dios, esta es la voluntad de Dios. Sané a una mujer, sané a un hombre con su mano seca, sané a un hombre paralítico. ¿Cómo no voy a hacer yo este bien, aunque sea en día de reposo? Eso es lo que el Señor aquí está corrigiendo de estos judíos, que eran, dice la Escritura, eran falsos, eran hipócritas, al querer acusar falsamente al Señor Jesucristo. El Señor les demuestra, hermanos, que era correcto, se podía permitir hacer el bien, aún en el día de reposo, aún, hermanos, en ese día tan sagrado para los judíos. Y les termina diciendo el Señor Jesucristo: no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. El Señor concluye su exhortación. Ya él había sido acusado. La acusación en contra de él era su desobediencia a la ley de Dios. Pero el Señor Jesucristo, hermanos, va más allá. Y ahora él les hace ver que conoce los corazones. Porque estos hombres, hermanos, mostraban delante del pueblo una falsa piedad. Delante del pueblo, ellos, incluso con estas expresiones, diciendo: no, el día de reposo no se puede hacer esto, el día de reposo no se puede hacer aquello. Y los hombres que solamente se fijaban en las apariencias decían: tienen razón los judíos, ¿cómo es posible que este hombre haga esto el día de reposo? Pero el Señor, hermanos, es el que conoce los corazones. Por eso les está diciendo en el pasaje: no juzguen según las apariencias, juzguen con justo juicio. ¿Por qué? Porque es Dios, hermanos, el que conoce los corazones. Y tengo aquí la cita de 1 Samuel 16:7, cuando Samuel es enviado a ungir rey a la casa de Isaí. Y dice la Escritura que Samuel vio a los hijos mayores de Isaí y se sorprendió y dijo: este es el rey. Y ahí es donde